Dios le bendiga a todos, bienvenidos sean a nuestra parte correspondiente a la exposición a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El título que le he puesto a este mensaje es Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Venimos exponiendo en semanas pasadas lo que significa y se comprende conforme a la palabra de Dios el ser cristiano, enfocado tal y como la Biblia lo dice, que el Hijo de Dios debe vivir por el Espíritu, debe de andar en el Espíritu. El Hijo de Dios no tiene otra opción. El cristiano carnal pues está sujeto a sus pasiones, a sus deseos, a su propia inclinación. Mas el cristiano espiritual, es decir, aquel que vive guiado por el Espíritu de Dios, está sujeto a la voluntad de Dios y es a quien Dios va a usar realmente. No es tanto los dones o los talentos naturales que el Señor va a usar, sino lo que el Señor va a usar son aquellas cosas que Él más bien ha dado a la persona. Todos venimos con talentos, con naturales, algunos desarrollamos algunos dones. Y aunque podemos hacer uso carnalmente de ellos, naturalmente de esto en el servicio al Señor, el Señor quiere que le sirvamos en espíritu. El Señor quiere que dejemos todo lo que es humano a un lado y le podamos servir en espíritu conforme a la voluntad del Espíritu Santo, conforme a lo que el Espíritu de Dios haga en nuestra vida. Vamos a empezar en esta ocasión abriendo la Biblia y yendo al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y vamos a ver en este día un aspecto más profundo y más desafiante del cristianismo, de lo que significa vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Poco se predica de esto, mas es fundamental en la vida del Hijo de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice así: y decía a todos, hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí vemos que el cristianismo comprende un desafío que es tomar la cruz cada día. Y no solamente eso, sino que es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día para entonces seguir a Jesús. Eso era lo que él predicaba, le decía a todos lo mismo. Porque dice el versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ahora, ¿qué implicación tiene esto de que si alguno quiere venir a mí? Bueno, en otras versiones se dice o lo traducen como si alguno quiere ser mi discípulo, en vez de si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno entonces quiere ser discípulo de Jesucristo, ¿y qué cristiano no debe ser discípulo de Jesucristo? Todo cristiano debe ser discípulo de Jesucristo. Así que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que dice el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 38 al 39, por favor. Y dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces veamos aquí entonces que aquí nos vislumbra un poco más el aspecto de seguir a Jesucristo, de ser como Él. Y aquí dice que el que halle su vida la perderá. Ahora, ¿qué significa hallar su vida?
significa que el que vive en su yo, eso es lo que significa, el que vive en su yo y en su propia alma, ese es hallar su vida. O sea, si tú vives en tu propio yo, si tú vives en tu propia alma, el que hallas tu vida, el que haya su vida, la perderá. O sea, en última instancia, el que viva para sí mismo, el que viva conforme a sus propios deseos, a su propio yo, a su propia voluntad, perderá su vida. Y el que pierda su vida, es decir, el que deje de vivir para su propio yo, por causa de mí, la hallará. Ahora, entonces, vivir en nuestro yo versus vivir en Cristo. Cuando dice el que haya su vida es vivir en nuestro yo. Cuando dice vivir en nuestro yo, en otras palabras, implica entonces vivir en Cristo. O vivimos en nuestro yo o vivimos en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, y vivir en Cristo es que Cristo vive en mí. Dejo yo de vivir, dejo yo de mandarme a mí mismo, dejo de yo ser mi propio Señor, dejo de yo de tomar mis propias decisiones, dejo yo de darle rienda, libertad a mis propias emociones. Vuelvo a repetir el versículo de Mateo capítulo 10, versículo 38 al 39. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hallar la vida es salvaguardarse a uno mismo, es cuidarse a uno mismo. Mas ese es el mensaje que el mundo da. No es el mensaje de Jesucristo. No es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nuestro yo debe ir a la cruz. Lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el hallar la vida nuestra implica que nuestro yo esté a salvo. Vivir en nuestro yo entonces es contrario a vivir en Cristo. Es Cristo quien ahora tiene que vivir la vida en nosotros. Vivir en Cristo es que entonces que Cristo viva en mí. Ahora, dice también este versículo un aspecto que se repite, lo venía diciendo en el otro versículo, es negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué implica la negación a nosotros mismos? Es abandonar nuestra propia manera de vivir. Esa es la negación. Por eso decía en Lucas capítulo 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, abandone su propia manera de vivir. Renuncie a usted mismo. Olvídese de usted mismo y tome una nueva identidad. Borrón y cuenta nueva. Pero ese borrón y cuenta nueva implica hacer desaparecer tu yo. Implica renunciar a tu yo. Abandonar tu propia manera. Negarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Porque nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo. ¿Qué significa esto? Significa que vas a tener que enterrar tus propios sueños. Significa que vas a tener que enterrar tus propias metas. Significa que vas a tener que enterrar tus propios proyectos. Significa que vas a tener que enterrar tus propios objetivos. Significa que vas a tener que anular totalmente tus deseos, tu propia voluntad y tus emociones. Totalmente. Deben morir. Es un llamado a morir. El tomar la cruz es apegarse a las consecuencias de esa muerte. Podríamos decir tomar la cruz como cargarlo día a día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome esa cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es entonces
es seguir ese camino, el camino a la muerte. E ir cargando con las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de las decisiones que tendrás que tomar por morir a tu yo. Sí, porque para morir a tu yo vas a tener que tomar decisiones. Ok, todo esto viene de un principio espiritual que vimos la semana pasada. Y es que hemos muerto con Cristo espiritualmente. ¿Recuerdan? La semana pasada estuvimos viendo que juntamente con Cristo fuimos a la cruz. El Señor, nuestro Padre eterno, nos llevó a la cruz a morir con Cristo, pero también nos resucitó con Él a una nueva vida, a una nueva esperanza, y que por lo tanto estamos muertos al pecado. ¿Okay? Aquí resolvemos el problema del poder del pecado, el cual ya está anulado porque hemos muerto espiritualmente con Cristo. Mas ahora esa muerte espiritual tiene que avanzar un poco más en nuestro ser, pasar del espiritual a llegar a ser parte de nuestra alma. Esa cruz debe ir más allá, pasar de nuestro espíritu a nuestra alma, para que nuestro yo entonces muera en la cruz. Pero para que nuestro yo muera en la cruz tenemos que tomar acciones específicas. Y la primera de ellas es negarnos a nosotros mismos. La segunda es tomar la cruz. Y la tercera es seguir a Jesús. Ese es el procedimiento, ese es el proceso. 1, negarnos a nosotros mismos. 2, tomar la cruz cada día, soportar los resultados de esa negación. Y 3, seguir a Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Veámoslo, algo de lo mismo que el Señor está hablando, y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto lo dicen todas las versiones. Es el mismo significado. Voy a leerlo otra vez para que penetre en nuestra mente, penetre en nuestra conciencia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Veamos aquí que está hablando entonces de la negación tal que no podamos amar a un familiar tal y como lo hacemos hoy. Porque eso es lo que está diciendo claramente este versículo. Cuando el deseo de Dios y el deseo del hombre están en conflicto, debemos de tomar la cruz. Bueno, implica hacer morir nuestro afecto natural. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, esto no es algo figurativo. Esta es una realidad. Este versículo es una gran realidad. Bueno, lo decimos y lo interpretamos como dice el versículo 37, ¿no? Nos gusta un poco más el versículo 37 del capítulo 14, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Lo dice de una manera como más acomodada. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces podríamos interpretarlo y decirlo: bueno, el Señor quiere que lo amemos a Él primero y que Él esté primero antes que nuestros padres, cónyuges, hijos, hermanos. Pero es más profundo el significado realmente. Aquí está hablando de la muerte a nuestra parte del alma, que tiene que ver con el apego emocional, el apego sentimental.
La muerte tiene que llegar a todas las áreas de nuestra alma. Recuerden que el alma comprende tres partes. El alma comprende la mente, las emociones y la voluntad. Las tres tienen que morir en la cruz, para que entonces en la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo nos lleve a las emociones controladas por Dios, la mente dirigida por Dios y la voluntad alimentada por Dios. Porque no pueden convivir una con otra. O, bueno, sí podrían convivir, pero no es el propósito de Dios que estén conviviendo una y otra. Es decir, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Claro, podemos ser emocionales, podemos ser anímicos, podemos amar como cualquier otro ser humano ama a sus padres. Podemos amar a nuestras esposas, podemos amar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, hijas, humanamente, naturalmente, porque somos seres humanos. Mas aquí el desafío que hace Jesús es que matemos esas áreas de nuestra vida. Es que crucifiquemos eso. No es que estén operando en nosotros. El Señor nos está llamando a una muerte profunda, a una muerte de nuestro yo completa, en toda nuestra alma, incluyendo nuestros deseos y nuestros apegos. De tal manera que ya no amemos a nuestros padres con el amor natural de ser humano, sino que amemos a nuestros familiares con el amor que Dios nos da. Que amemos a través del espíritu del amor de Dios, no a través de nuestra propia emoción humana. Así que cuando el deseo de Dios, porque este es un deseo de Dios, y el deseo del hombre se ponen en conflicto en diversas situaciones, debemos de tomar nosotros el camino de preguntarnos, ¿es esto un deseo que Dios quiere? ¿Proviene de Dios o proviene de mi persona? Ahí debemos de hacer morir entonces nuestras propias emociones. Debemos entregar nuestros deseos a la muerte. Ok, Él quiere que no nos desprendamos de nuestro amor natural. Él quiere que nos desprendamos de nuestro amor natural hacia otros, a fin de que nosotros no amemos con nuestro propio amor. Que si amamos a otros, debe ser desde el amor del Señor, desde una nueva naturaleza que Él nos da. Recibimos su amor para amar a otros. Ese es el proceso. Por eso lo más importante en nuestra vida es la relación que tenemos con Dios, porque es esa relación el fundamento para que exista ese flujo de conexión del amor de Dios hacia nosotros, recibiéndolo constantemente, y nosotros manifestando ese amor hacia los demás. No es la intención de Dios que el Hijo de Dios ame a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos o a sus familiares usando su amor natural, su amor de ser humano. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que mueran esos amores, mueran esos sentimientos, y que podamos hacerlo todo a través y por medio de Él. Podamos amar a nuestro cónyuge con el amor de Dios, que es perfecto. Podamos amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestros padres. Ahora, eso puede implicar que el Señor nos pida algo que tal vez en algún momento vaya en contra de un amor natural. Por eso el amor debe provenir de Él. Porque no todo lo perfecto o lo que parece bueno es lo que Dios quiere necesariamente. Algunas cosas puede querer Dios y hacer diferentes a lo que en forma natural nos parece más adecuado o más conveniente. Y puede hacer que disentamos nosotros en nuestro parecer de lo que Dios quisiera. Pero ahí
debemos de llevar nuestros deseos y nuestras emociones a la cruz para que entonces esté gobernando en nuestra vida la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la persona de Cristo en nosotros. Ok, Él no quiere que estemos apegados a nada en esta vida, solo a Él. Hay muchas cosas que nos apegan, estamos apegados, conectados emocionalmente. Primeramente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con aquellas personas que estimamos muchos, con algún amigo especial, con alguien a quien valoramos bastante por muchas y diversas situaciones muy justificadas. Por nuestros amigos, los cuales estimamos mucho, si es que tú tienes amigos, porque te han demostrado que realmente te aprecian. Entonces tú, pues, han cultivado en ti ese apego emocional. Bueno, Dios quiere que incluso todo eso lo lleves a la cruz, pero que vuelvas a amar ya con el amor que solamente Él da. Él no quiere que estemos apegados a nada en esta tierra. Si amas a las propiedades que tú tienes, amas tu casa, amas tu carro, las posesiones, Él no quiere que estemos apegados a nada, que renunciemos a todo. Absolutamente a todo. Por eso Dios nos habla mucho de que rindamos todo a los pies del trono, como una ofrenda, como un sacrificio santo agradable a Dios. Nos presentamos a nosotros mismos, pero también con toda nuestra alma, como un sacrificio, es decir, a morir en la presencia de Dios por medio de la cruz de Jesucristo, a entregarlo todo a Dios para que Él, Dios, se encargue de todo lo que le hemos entregado. Entonces Él se va a encargar de nuestros familiares, se va a encargar de nuestras posesiones, y el Señor nos va a poner a nosotros el deseo, el amor correcto que debemos tener con todo lo que existe en esta tierra, con todo lo que es natural, pero no usando el amor natural o el amor humano, sino usando el amor que proviene de Él. Tenemos que entregar, abandonarlo a lo que amamos naturalmente. Tenemos que entregárselo a Dios. Debemos de abandonar, renunciar a nuestro Isaac. ¿Recuerdan a Abraham que se le pidió el hijo para que lo entregase y lo sacrificara? Bueno, el único hijo que tenía, porque Ismael se había ido, el único hijo que le quedaba, el hijo que quiso tener tanto con Sara, después de 80 años de edad. Así que Dios nos llama, al igual que a Abraham, a renunciar a nuestro Isaac y que lo entreguemos. Nos llama a que renunciemos a nuestro lugar de donde nacimos, si es que tú lo valoras, donde tú te encuentras, a tu propio país, o alguna situación, alguna ciudad o algo geográfico a lo cual te pueda atar emocionalmente. En el caso de Abraham le dijo: sal de Ur de los Caldeos, que era el lugar donde él estaba viviendo, y sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham de Ur de los Caldeos con todas las maletas a un lugar que no conocía. ¿Cuánto tiempo duró para llegar a ese lugar y habitar en ese lugar? Pues duró un tiempo caminando por la fe. Debemos de entregar todo en el altar, lo que amamos naturalmente, posesiones, tierras, esposas, y debemos realmente aborrecer el afecto natural. Por eso nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me recuerda cuando le dijeron a Jesús: ahí están tus hermanos y tus hermanas. Le dijeron a Jesús. Y creo que le dijeron: ahí está tu madre y tus hermanas y tus hermanos. Ahí está tu madre y tus hermanos, le dijeron. Y Jesús respondió y dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Y qué respondió? Mis hermanos y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Vean ustedes cómo ahí se desprende Jesús del amor natural, pero no significa que no amaba a su madre, no significa que no amaba a sus hermanos, lo hacía, pero desde el amor de Dios.
desde la voluntad de Dios. Así que debemos de aborrecer el amor natural, debemos de aborrecer el afecto natural, renunciar a él de una sola vez. Mateo capítulo 16, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vean ustedes que desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos de que él iba a morir. Así que la muerte de Jesús no fue una sorpresa para los discípulos. Ellos ya desde tiempo atrás Jesús les venía diciendo al respecto que él tenía que sufrir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, Pedro amaba al Señor. Pedro tenía compasión del Señor. Pedro deseaba que el Señor fuese una persona, un ser humano feliz. Y Pedro se resiste a que el Señor sufra todas estas cosas que él está diciendo. El corazón de Pedro era recto y su intención era buena, pero estaba fundada en la consideración humana que viene de la vida del yo, que viene de la vida del alma. Vean acá que en esta situación viene Jesús en el versículo 23 y ocurre lo siguiente: pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vean ustedes acá cómo Pedro, con sus buenas intenciones, lo que era algo totalmente natural, pues le da una recomendación a Jesús. Pero vean cómo Jesús va más allá de las palabras de Pedro, sabiendo que también Satanás había puesto también estos pensamientos en Pedro para que le tentase y le fuese a Jesús por tropiezo. Entonces lo reprende Jesús y le dice: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque estás poniendo en la mira, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino que la estás poniendo en las de los hombres, en las de la tierra, pues, en las cosas naturales. Ten compasión de ti mismo, le dijo Pedro también. Este es otro aspecto. Tenemos que tener compasión de nosotros mismos, porque en Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, habla de los familiares: si alguno viene a mí no aborrece padre, madre, etcétera, etcétera, y aún también su propia vida. Si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en los versículos anteriores que he hablado, dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces está hablando acá entonces de que deberíamos tener compasión de nosotros mismos. ¿Deberíamos nosotros de chinearnos a nosotros mismos? No. El Señor le responde a esto: tenéis que negaros a vosotros mismos. Jesús se negó ante la sugerencia al oído de Pedro para que no fuese a la cruz. Jesús se negó a sí mismo. Jesús supo que era tropiezo. Claro, de alguna manera pudo haber sido una tentación, definitivamente que sí, porque era tropiezo para él. Él dice: no me seas por tropiezo. Entonces Jesús se niega a sí mismo acá para hacer la voluntad del Padre. Te vean cómo algo que parece bueno no es de Dios. Algo que parece bueno viene de lo natural, no del Espíritu, no de la voluntad del Padre.
Esto significa que podemos ser anímicos, o sea, podemos ser naturales. Cuando digo anímicos, significa que viene del alma, de nuestro yo. Podemos ser naturales, podemos ser anímicos para servir al Señor. Podemos decir que amamos al Señor de una forma anímica, es decir, de nuestra forma natural, de nuestro yo. No podemos ni aún amar al Señor con nuestro yo. Nuestro yo debe morir, nuestros deseos, nuestros afectos. Nuestro yo debe morir en la cruz. ¿De dónde proviene lo que haces para el Señor? Lo que hacemos. Si tú eres un servidor, sirves al Señor, que está muy bien. ¿Desde dónde lo estás sirviendo? ¿Lo estás sirviendo con tu ser natural? Ahora tú me puedes decir, es que Dios nos dice que le amemos con toda nuestra mente, alma y cuerpo, con todo nuestro ser. Claro que sí, pero no con nuestro ser de nuestra vieja naturaleza, sino con el ser de nuestra nueva naturaleza. Porque nuestra vieja naturaleza debe estar muerta en Cristo, crucificada. Y nosotros tenemos entonces que tomar una acción acá. Y es negarnos a nosotros mismos y ponerlo todo en el trono. Y día a día llevar la cruz de esa negación. Ejecutar día a día lo correspondiente a eso. No estar afectado en forma natural. De esta manera, los problemas que le ocurran a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, esposos, que los problemas que ocurran con nuestros hijos, con nuestros padres, no nos van a tener que afectar en forma natural, humana. Lo veremos todo desde el punto de vista de Dios, conforme la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere que no estemos llenos de ansiedad. Dios no desea que nos estemos afectados ante las situaciones que el mundo nos presenta, falta de trabajo, falta de dinero. Dios no quiere que nada de lo que está en este mundo nos afecte a nosotros. Y para eso debe morir entonces nuestro yo. Nuestra alma debe ser llevada a la cruz. Esta es una decisión que tú debes de tomar. Esto es algo que Dios no va a hacer por ti. Dios no va a llevar tu alma a la cruz. Tú tienes que llevarla a la cruz. Tú tienes que hacerla morir. ¿Cómo? Llevándola a la cruz. Cediéndolo todo delante del trono de Dios. Pidiéndole al Espíritu Santo que aplique la muerte en ti. En la cruz de Jesucristo. Visualizándote muriendo con Cristo en la cruz, crucificado juntamente con Él, y cada día negándote, diciéndole no a las cosas que no provienen de Dios, distinguiendo lo que viene del Espíritu, a eso decirle que sí, y en lo que es del alma, distanciarlo para ver si el Espíritu está atestiguando que es algo que debes hacer o no. Gloria a Dios. Así, la vida del alma, hermanos, es mundana. La vida del alma es mundana. Estamos aprendiendo en esta ocasión que debe morir no solamente el pecado en la cruz, el poder de ese pecado en la cruz. No solamente estamos llamados a dejar de pecar, sino que estamos llamados a hacer morir nuestro yo. Mientras el mundo te dice que tú vales mucho, que tú eres especial en tu forma natural, Dios dice que lo que tú eres en forma natural debe de acabarse, debe morir, porque Él te ha dado una opción mejor que esa y que es contraria a esa forma natural, que es la nueva naturaleza, que es la nueva vida en Cristo Jesús, para que Cristo viva en ti y tú dejes de vivir. Para que Cristo pueda vivir en ti, tú debes dejar de vivir. Tú debes de aplicar la muerte a tu propio yo. Tú mismo debes ir voluntariamente como cordero al matadero. Pero renacer en la resurrección de Jesucristo y vivir
la nueva esperanza, la nueva vida en Cristo hoy, con plenitud, con alegría, sin apegos a lo natural, sin apego a nada de lo que exista en esta tierra. La vida del alma es mundana. De allí que está pegada a las cosas del mundo, parezcan buenas o parezcan malas. Solo aquel cuya alma ha sido sacrificada a la muerte se puede desprender de las cosas del mundo. Y ese es el llamado de Dios para el cristiano hoy. La vida espiritual no se mide en función de lo que hemos ganado, sino en función de lo que hemos perdido. Esto es muy importante, hermanos, porque todos generalmente estamos buscando el ganar. Hablamos de victoria, hablamos de ganar, hablamos de ser vencedores, hablamos de prosperidad y queremos todo lo bueno, todos. Y eso está, pues bien, es normal, pero el principio de Dios es un poco diferente a este. El principio de Dios es que todo lo que tienes, que es bueno, lo entregues al Señor. Si desaparece, si se lo llevan, estés contento. Que mueras a todos los apegos. Que mueras ahora a los deseos y a tus proyectos. Y que ahora tus proyectos, tus deseos van a ser otros. Ya no los que tú tienes, los que tú y yo tienes. Ahora estás dirigido por el Espíritu de Dios. Así que la vida espiritual se mide qué tanto has crecido espiritualmente, se mide en cuánto has perdido tú. Puede ser que tú hayas entregado tus posesiones al Señor y no tengas apego a tus posesiones y aún así tener posesiones, pero las tienes sin apego. ¿Sí? Así como nosotros morimos en nuestra carnalidad en la cruz, aún que ya estamos muerto en Cristo, aún tenemos ojos y vemos, aún tenemos manos, aún tenemos pies, aún funcionan nuestros miembros del cuerpo. De igual manera, cuando hacemos morir nuestro yo, nuestra alma, mente, voluntad, emociones, que hay que hacerlas morir, llevar la cruz cada día, negarnos constantemente, aun que hacemos morir todo esto, no significa que se pierdan las funciones del alma. No significa que ya no exista la mente o el pensamiento, ya no exista las emociones, ni existan las voluntades. No, eso sigue existiendo, pero todo ahora controlado por el Espíritu Santo. Todo ahora dirigido por Dios, que es muy diferente. Así que la vida espiritual no se mide en función de lo que hemos ganado, sino en función de lo que hemos perdido humanamente. ¿Cuánto has perdido humanamente? Es la pregunta. Aún completamente, aún puede ser que te has quedado sin posesiones. Deberías aprender al quedarte sin posesiones a no depender de ellas. Sería mucho más fácil, pero sin embargo hay algunos que se quedan sin posesiones y otra vez están retomando el apego a las posesiones, tratando de obtener lo que perdieron. No, si perdiste lo que perdiste y no tienes apego, no te interesa conseguir lo que perdiste, a no ser que sea algo de la voluntad de Dios que ponga en tu corazón, sea algo que Dios quiera y sea dirigido por Dios para entonces volver a tener aquello que hayas perdido. Pero todo dirigido por Dios. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice así: y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida. Perdón, otra vez. Ciertamente aún estimo todas las cosas, no las cosas, todas. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo hablando acá que él estimaba todas las cosas como pérdida. Estimaba. Ok, esa es su posición, su actitud.
No es que no usaban las cosas de la tierra. No es que no se montaba en un asno o en una carreta porque era cosas del mundo. No significa eso, sino que estimaba todo lo que había como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora tú puedes decir, él ya ganó a Cristo. Claro que ya había ganado a Cristo. Pero el camino del cristiano no significa que gané a Cristo ayer y hoy es otra historia. Tiene que continuar, tiene que haber una continuidad, una perseverancia. Por eso dice acá, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No porque no lo haya ganado, sino porque tenía que seguir ganando a Cristo. Tú tienes que seguir ganando a Cristo. Y de igual manera que Pablo, tú debes de considerarlo todo por basura. Todo debes de perderlo, estimarlo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, el cual va a un aumento en tu vida día a día. Se trata entonces de vivir otra vida. Cuando vienes a Jesucristo, el Señor te llama a vivir una vida totalmente nueva. El problema es que nos han predicado otras cosas en las iglesias. El problema es que los pastores no nos han orientado a nosotros en su momento. Cuando yo no fui pastor, ahora lo soy, pues no recibimos nosotros la orientación de nuestros pastores y ni aún hoy se está recibiendo esa orientación para que vivamos la vida cristiana tal y como el Señor lo quiere y tal como la palabra de Dios lo indica. Pero hoy este pastor te está hablando, te está predicando la verdadera palabra que el Señor tiene para ti. Así que acepta la oferta que el Señor te da. La oferta que el Señor te da es una nueva vida aún mayor y poderosa, que trasciende lo natural. Pero no te va a poder dar esa vida en abundancia, esa vida de poder y de gloria, si primeramente no mueres a tu propio yo. Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Y lo dice así, de esta manera. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Tremenda palabra, tremendos versículos. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Solo a través de la muerte podemos llevar tú y yo mucho fruto. Nada del alma, ni aun lo bueno, producirá fruto espiritual. Así como en la cruz hemos muerto, como les he dicho, y siguen funcionando los miembros de nuestro cuerpo, de igual manera debemos morir en nuestro yo, para que entonces las funciones de nuestra alma sean gobernadas por el Espíritu Santo. Lo que se destruye es todo aquello que lo controla. Se destruye todo aquello que controla el cuerpo y se destruye todo aquello que controla al alma, que es el pecado y lo natural. El pecado y lo carnal, el pecado y todos sus apegos del ser humano. Eso es lo que se destruye. Lo que controla nuestro ser realmente. Cuando decimos llevar el alma, es esa alma vieja, ¿verdad? Pero no el alma nueva. Llevar el alma a la cruz, a la muerte, es el alma vieja.
alma cuya manifestación la tenemos todos en nuestro ser natural. El ser cristiano implica vivir una vida diferente a un ser humano, porque hemos nacido de Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 11, 12. Hemos sido engendrados por Él, nacidos de Dios, directamente de Dios, nacidos de su espíritu. No es humano, no es natural ni es carnal. Y por lo tanto, si hemos nacido de Dios, ahora debemos de hacer morir lo natural. Debemos de morir a los deseos del mundo. Debemos morir a lo que el mundo nos propone, porque está gobernado por Satanás y porque alimenta nuestros propios deseos naturales. Nuestra alma natural está pegada a la tierra. Y todo eso debe morir en Jesucristo para ahora renacer a una esperanza mayor, a una gloria, a una manifestación mayor de Dios en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada hombre, cada mujer que nos escucha. Nos presentamos delante de ti, Señor, cada uno de nosotros, con el deseo de cumplir tu voluntad y que nos lleves a una manifestación mayor de tu gloria, de tu persona en nuestra vida, para servirte, Señor, tal y como tú lo deseas. Y no servirte con nuestros dones naturales y con nuestras fuerzas humanas, sino hacerlo controlado todo por tu Espíritu Santo y con los dones que tú nos has dado desde el tercer cielo. Para ello, Señor, presentamos nuestra alma en la cruz en este momento. Presentamos nuestra mente, pensamientos, proyectos, todo lo ponemos delante de ti y te lo ofrecemos a ti. Te lo damos a ti, nos rendimos, nos despojamos de esto. Y presentamos también todas nuestras emociones, nuestros apegos emocionales, nuestro amor natural a personas y a las cosas. Lo ponemos delante de tu altar para que tú hagas morir todo esto, Señor. Lo entregamos para que sea sacrificio con fuego. Tú hagas morir todo eso en nosotros y nos renazcas y nos lleves, Señor, a la esperanza gloriosa de tu Hijo Jesucristo en su resurrección, el cual está a la derecha del trono de tu gloria, Señor. Que nos lleves entonces a vivir una vida sobrenatural, una vida espiritual, una vida que proviene de ti. De igual manera nuestra voluntad, Señor, que no se haga, como dijo nuestro Señor Jesús, no se haga ya mi propia voluntad, sino la tuya. Eso es lo que queremos, Señor. Así que presentamos nuestro yo ante la cruz de Jesucristo. Vamos a la cruz. Decidimos ir a la cruz de Jesús, a que nuestro yo muera el día de hoy. Y al morir a nuestros deseos, a nuestro yo, a nuestros propósitos, resucitamos juntamente con Cristo para estar contigo, Señor, y para que seas tú nuestro Dios, nuestro nuevo Señor, y seas tú el que nos dirija a través del Espíritu Santo a todo aquello que realmente tú quieres hacer en nosotros, para así llevar mucho fruto delante de ti. Darte entonces toda la gloria y todo el honor que te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.